Yasmine Rodríguez, quien es médica pediatra de la Universidad Militar, es infectóloga pediatra de la Universidad Autónoma de México y del Hospital Infantil Federico Gómez, y hoy se desempeña como jefe de infectología pediátrica en la Clínica del Country y la Clínica La Colina. Doctora Yasmín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por habernos permitido hacer este cambio. Bienvenida. Buenos días, doctor Otto. Muchas gracias por la invitación y por la convocatoria hoy en la conmemoración del Día Internacional del VIH. Pues yo básicamente me voy a referir el día de hoy a la estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil. Y el interrogante que nos planteamos es pues, si necesitamos unos nuevos enfoques al respecto de este tema, y como lo vamos a ir viendo en el camino, no traigo todas las respuestas, pero todos sabemos que estamos justo en el proceso a nivel Colombia de actualización de las guías, y obviamente también nos incluye este aspecto de nuestra guía nacional. Primero pues nos vamos a poner un poquito en contexto y es ubicarnos un poco sobre cuántos menores de 15 años en el mundo viven con la enfermedad, con el virus del VIH, que corresponde a 1.8 millones en el mundo, y a 150.000 casos nuevos para el 2019. Y en este mismo año tuvimos 95.000 muertes relacionadas a SIDA. Cuando nos ubicamos específicamente en nuestro continente, vemos que para Latinoamérica corresponden a 3.400 niños de casos nuevos diagnosticados en el 2019 y a 31.000 menores de 15 años que conviven con el virus. Y nuestro país tiene una larga historia de implementación de la Estrategia Nacional para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil, no solo del VIH, sino también de sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas. Y su último apartado corresponde a todo el plan de eliminación para el periodo de 2018 a 2021. Continuando con ese contexto, pues recordemos que nuestro país hace toda una vigilancia de la enfermedad desde 1985, con más de 163.000 casos confirmados, y en el 2019 tuvimos casi 16.000 casos nuevos, lo que nos da una tasa de 30 casos por 100.000 habitantes, y aproximadamente 2 de cada 3 casos notificados son en adolescentes y en adultos jóvenes. Y cuando nos centramos en la cuenta del posto y todas nuestras cifras de 2019 en la estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, tenemos cosas bien interesantes que mostrar porque hemos mejorado mucho, aunque aún no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir todavía trabajando en lograr esa meta, en especial ese 90-90-90, pero hemos mejorado en gran medida en los últimos años. En el 2019, el país tuvo 640.960 mujeres en embarazo. De ellas, 453 tenían el diagnóstico previo de infección por el virus del VIH, y se lograron tamizar 589.344. Eso quiere decir que logramos superar ese rango del 90% con un porcentaje de tamización del 92%, que se va a correlacionar directamente con la posibilidad de hacer el diagnóstico durante el embarazo. ¿Qué nos hace falta seguir trabajando en este punto? Que no es suficiente con que las diagnosticamos en el embarazo, sino que adicionalmente una de las cosas que van a impactar en que podamos llegar, que estas mujeres puedan llegar al momento del parto indetectables y por la misma razón tengan una mayor probabilidad de romper esa cadena de transmisión madre-hijo,
es lo temprano que podamos hacer ese diagnóstico. Asimismo, el 91.3% de las mujeres que fueron diagnosticadas por el virus recibieron terapia antirretroviral durante el embarazo, lo cual también está dando cumplimiento a nuestra estrategia de ser más del 90%, pero ya un poco más adelante vamos a ver que el momento de inicio de esta terapia no es tan temprano como quisiéramos, porque el promedio de diagnóstico se está haciendo alrededor de la semana 17 de gestación. TAR durante el parto el 55.47%, el cual no necesariamente es un mal dato, ya que no todas las mujeres, a la luz de la literatura actual, en el momento del parto tienen indicación de terapia antirretroviral. La supresión farmacológica de la lactancia un 48.9% y nacidos vivos 62.45%, pero aquí es importante anotar que el 28% de las mujeres incluidas estaban todavía en embarazo en el momento del corte de la cohorte 2019. Sin embargo, nos da un número entre mortinatos o fallecimientos o niños que no logran nacer vivos alrededor del 9%. Aquí cuando nosotros miramos un poco más en detalle los números de la población infantil y de las maternas, vemos en el recuadro cómo logramos que solo el 56.7% de estas mujeres embarazadas lleguen indetectables, lleguen con una carga viral por debajo de 50 copias por mililitro y debajo de 1000 copias un 15% adicional. Pero esto nos deja casi un 30% en las cuales no logramos llegar al momento del parto con una carga viral inferior a 1000 y lo ideal que es que lleguen indetectables. Una vez nos nace este bebé, en las cifras del 2019 para nuestro país, tuvimos 740 niños expuestos, de los cuales 79.5% recibieron la profilaxis recomendada por nuestra guía nacional de haber recibido 42 días completos de profilaxis. Esta sí es una cifra relativamente baja dentro de la meta que queremos alcanzar, y utilizaron fórmula láctea al 70.54%. Entonces aquí viene uno de los primeros mensajes y es la importancia del diagnóstico temprano, es decir, Colombia ha mejorado mucho en que logremos diagnosticar a nuestras embarazadas y logremos avanzar más del 90% de ellas, pero nuestro siguiente paso es hacerlo en el escenario preconcepcional idealmente o en nuestro primer trimestre de gestación. Terapia antirretroviral durante el embarazo también lo estamos haciendo, pero ocurre lo mismo que con el diagnóstico, necesitamos empezarla aún más temprano de lo que estamos haciendo para alcanzar indetectabilidad al momento del parto. Y hay que trabajar mucho más con la profilaxis del recién nacido. Este es una gráfica que nos muestra cómo hemos ido pasando. En el 2008 teníamos 5.8% de porcentaje de transmisión en Colombia y se han ido aplicando toda la estrategia a nivel país y hemos ido mejorando mucho, estando ya muy cercanos a la meta de OMS que se planteó inicialmente para el 2015. Ahí alcanzamos 2.7% y cómo logramos pasar la barrera del 2% en el 2018 y el dato parcial, porque como les digo, el 28% de las mujeres estaban embarazadas al momento del corte, del 2019 nos da 1.35%. Entonces, es un buen escenario, pero puede ser aún mejor porque la meta debe ser estar por debajo del 1% de transmisión. La infección madre-hijo pues puede ser, como todos sabemos, por diferentes vías. Una es a nivel intrauterino, intraparto o postnatal a través de la lactancia materna. Si no utilizáramos ninguna herramienta, si no utilizáramos terapia antirretroviral, entre el 15 y el 45% de los niños nacerían infectados y el riesgo aumenta aún más si adicionalmente reciben lactancia materna de una mujer que no esté recibiendo terapia antirretroviral y no esté indetectable. Entonces, realmente es un compromiso mundial porque es el compromiso de poder traer
tener esta población de niños pues, completamente sanos, en gran medida sanos y libres de la infección por el virus del VIH, y estaba pues por muchos años alrededor del 2% a nivel de OPS, OMS y UNICEF, pero por ejemplo Estados Unidos ya puso su meta y ha cambiado su meta al 1% de los niños expuestos. Tenemos pues diferentes fuentes en las cuales se concentran todas las recomendaciones de los diferentes paneles de expertos. Una pues, de las más importantes son todas las recomendaciones americanas, y claramente nosotros como país hacemos la implementación de la estrategia con base en nuestra guía de práctica clínica, que en este momento está en pleno proceso de actualización, y hay diferentes aspectos que vamos a ir discutiendo. Quise separar el escenario en diferentes momentos para facilitar un poco ver cómo podemos impactar con estrategias muy sencillas y que están en todos los niveles de atención disponibles. Lo primero es ese escenario prenatal, donde debemos cada vez más incentivar la planeación del embarazo. ¿Y por qué planearlo? Porque es la manera de poder hacer actividades pues, de tamización temprana que nos van a facilitar poder definir el inicio de la terapia antirretroviral en estas mujeres, que se pueda hacer toda la consulta preconcepcional para que haya una decisión planeada y voluntaria de buscar un embarazo con las consecuencias que esto trae en términos de ajuste de la terapia antirretroviral, de los mejores medicamentos, de mejorar el estado nutricional, de búsqueda de otras enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, y que esa pareja llegue y esa mujer llegue en las mejores condiciones posibles a una concepción. Y otra cosa súper importante es buscar la máxima supresión viral antes del embarazo. Asimismo, considerar factores como teratogenicidad, como suplencia de ácido fólico, y empezar además todo el manejo con esos otros servicios que forman parte de la integralidad de la atención en cuanto a la búsqueda de la mejor salud física y mental. En este escenario prenatal tenemos la prueba universal, y en ella pues deben estar incluidas absolutamente todas las mujeres, tanto las mujeres que ya tienen el diagnóstico como las mujeres que son VIH negativo, para que de una vez ingresen en todo este protocolo de búsqueda y seguimiento. En la gestación ya nos aparece nuevamente ese por qué y para qué saber el estado de VIH materno muy temprano. Primero, nuestra primera meta, nuestro primer 90 que es el diagnóstico temprano. Nuestro segundo 90%, que es el inicio temprano de una terapia antirretroviral ajustada a los riesgos de la gestación, es decir, considerando en especial los riesgos de teratogenicidad. Tercero, la búsqueda de contactos y de una vez poder identificar otras personas como su pareja, entre otros. La prevención de la transmisión a ese recién nacido, a ese bebé que va a nacer, la elección de una vía del parto, la educación en la no lactancia y el diagnóstico del recién nacido. Entonces, realmente ese conocimiento del estado de VIH materno lo más temprano en el embarazo nos va a permitir, definitivamente es el paso 1 para la aplicación o la implementación de toda la estrategia. Y aquí hay algo que les quise poner en rojo, y es que además estamos en este año de la pandemia y muchísimas cosas se nos fueron volviendo por algunos meses solo COVID-19, y es que debemos siempre tener presente que una embarazada que empiece con un síndrome febril o que empiece con un cuadro agudo, síntomas de una enfermedad de transmisión sexual, nos debe también prender nuestras alertas. No todo es COVID-19, y adicionalmente podemos estar frente a un síndrome retroviral agudo, a una infección aguda por el VIH, o otra enfermedad de transmisión sexual nos puede generar esa alerta. Entonces, eso son unas de los diagnósticos que debemos pensar y que nos deben llevar a hacer una nueva prueba
de VIH, así tengamos una inicial negativa. Entonces, prueba universal, estar atentos a otros cuadros que tenga esa embarazada, el control prenatal que debe ser integral, terapia antirretroviral. ¿Y cómo debe ser el seguimiento de carga viral en ellas? Debemos tener una inicial y luego cada 2 a 4 semanas se ha requerido el inicio o un cambio de terapia. Cada 3 meses si ya estamos indetectables y debemos tener nuestra carga del tercer trimestre siempre. Y con respecto a los CD4, también debemos tener uno inicial que es universal y cada 3 a 6 meses durante el embarazo, si estamos en terapia antirretroviral menos de 2 años, esa paciente tiene unos CD4 inferiores a 300 células por mililitro o tenemos problemas de adherencia o cargas virales todavía detectables. Me voy a detener un poquito en uno de los cambios o de los medicamentos que han tenido un cambio con respecto a nuestra actual guía nacional y tiene que ver con respecto al riesgo de teratogenicidad y el uso de dolutegravir en mujeres embarazadas o que intentan concebir, con la actualización que se ha tenido a final del año 2019 y a comienzo de este. Tenemos la última actualización de la guía en marzo y básicamente se eliminaron las restricciones para el uso de dolutegravir durante el primer trimestre y en las mujeres que están tratando de concebir. Quedó como un medicamento preferido durante el embarazo y alternativo cuando se está apenas en la búsqueda de la concepción. A partir de que salió ese retiro de las alertas, todos pues conocemos el estudio de Botswana en el cual se encontró un 0.3% de defectos del tubo neural asociado al dolutegravir. El panel de expertos lo que hizo fue considerar otros de los trabajos o de los datos que se han publicado con respecto a teratogenicidad, tanto con otros medicamentos y adicionalmente con dolutegravir. Se encontró además que correspondía a una población sin la suplencia adecuada de ácido fólico y tampoco se encontraron pues, otros efectos adversos que realmente tuvieran un peso epidemiológico o estadístico que hiciera pensar en que había un mayor riesgo. Con otro tipo de antirretrovirales también se han visto otros eventos adversos como lo son el parto prematuro y adicionalmente conocemos pues que todos los hijos de mamás expuestos a las terapias antirretrovirales, así sean niños libres de la infección por el VIH, tienen unas condiciones diferentes tanto de su estado nutricional como de su estado inmunológico, entre otros. Con respecto a la Favirenz, pues se partió también de un estudio en primates en el cual era un estudio muy pequeño, en el cual 3 de ellos presentaron defectos del tubo neural muy graves, incluyendo anencefalia, luego ya se vieron otros estudios con unas enanos con unos cortes grandes, incluyendo el de Cepamo, con casi 8.000 nacidos vivos y mortinatos, en los cuales pues encontraron un porcentaje del 0,04% en mujeres, y de allí cerca del 80% de las mujeres estaban recibiendo esquemas que incluían Favirenz en el momento de la concepción. La recomendación actual con respecto a Favirenz es que se recomienda evitarlo en el momento de la concepción del primer trimestre del embarazo, pero más allá no hay contraindicación. Son dos de los medicamentos de los que más pues, se ha estudiado y que están pues, incluidos dentro de las posibilidades de tratamiento. Finalizando esta parte de la gestación, muy importante el abordaje integral con un nivel de evidencia A2, y es que no nos podemos centrar únicamente en buscar la indetectabilidad y olvidarnos de toda la integralidad de lo que significa el binomio madre-hijo. Entonces ellos requieren idealmente todo un programa de atención que incluya ginecología, infectología, salud mental es muy importante, porque si bien tenemos una meta muy clara y es que ese bebé nazca sano, no podemos olvidar a esa mamá y hacerle todo el acompañamiento que requiere, además buscar su mejor estado de salud posible
en términos de riesgo de consumo de drogas, riesgo de violencia, y por eso también tan importante el concurso de trabajo social en todos nuestros programas. ¿Por qué nos va a servir la integralidad? Porque necesitamos planear el parto, planear lo que va a pasar luego del momento del parto, la anticoncepción posterior, trabajar mucho en la contraindicación a la lactancia. Sabemos que a veces estas mamás se sienten muy presionadas socialmente por no lactar, adicionalmente porque pues como ya lo veíamos en una de las charlas previas, aún gran parte de nuestra sociedad no logra comprender que tenemos toda una comunidad portadora del virus y manejan muchas de estas mujeres su diagnóstico casi que en secreto. La profilaxis al recién nacido también la vamos a poder planear y el abordaje en general para el menor. Todo eso con respecto al embarazo. Cuando ya pasamos al momento del parto, pues tenemos si vamos a utilizar, acá son dos preguntas. Una, si vamos a utilizar terapia antirretroviral en el parto, y segundo, si vamos a tener un parto por vía cesárea o no. Las recomendaciones actuales, lo que nos dicen es la acidobulina endovenosa en aquellas mujeres que tienen una carga viral mayor a 1000 copias o que su estado frente al VIH es desconocido en el momento del parto, como una recomendación A1, es decir, todo este grupo sí o sí debe recibir la acidobulina. En este momento ya no se recomienda cuando tienen cargas virales por debajo de 50 copias, es decir, están francamente indetectables y son indetectables de forma sostenida, es decir, durante al menos 3 meses, y se debe considerar cuando tienen unas cargas virales entre 50 y 999 copias. La cesárea siempre se va a hacer en aquellas mujeres que tienen más de 1000 copias y lo ideal es que sea a la semana 38, habiéndose demostrado un menor riesgo de transmisión versus semana 39. Y así como se había recomendado por mucho tiempo que el 100% de estas mujeres iban a cesárea, una de la información nueva que tenemos es que realmente no se recomienda de rutina si tienen cargas virales por debajo de 1000 copias y hemos venido recibiendo terapia antirretroviral y el resto de la estrategia se ha cumplido. Entonces, este es uno de los puntos en los que sí nos aparecen preguntas en las que seguramente vamos a tener unos pequeños cambios en nuestra guía nacional y además hay otros interrogantes como si usar solo acidobulina o terapias múltiples. Al momento lo que sabemos es que no está recomendado usar nevirapina para la mamá en el momento del parto y realmente no hay estudios fuertes con otro tipo de esquemas en el escenario intraparto. En el posparto, en la mamá, recordar siempre que debemos continuar la terapia antirretroviral, abordar la anticoncepción para tratar de evitar al máximo embarazos pues, no deseados y considerar todos los desafíos de adherencia a los antirretrovirales. Y aquí es muy importante los servicios de apoyo como psicología y trabajo social, porque es un momento en el que muchas veces se cae en centrar toda la atención en el recién nacido y podemos perder la indetectabilidad o tener es todo un escenario de oportunidad para mantener sana a esa mujer. Las mujeres con una prueba rápida de anticuerpos positiva en el momento del trabajo de parto, pues requieren todo un abordaje rápido de la infección y la implementación de toda la profilaxis posible. Y antes del alta hospitalaria vamos a asegurar los medicamentos antirretrovirales tanto para la mamá como para el hijo. Definitivamente debemos trabajar mucho en no recomendar la lactancia materna con un nivel de recomendación A1. Los trabajos muestran cómo incluso contar con muy buena adherencia a la terapia antirretroviral, aún existe un riesgo bajo, pero existe un riesgo de transmisión durante la lactancia materna. Y cuando ya tenemos a nuestro recién nacido, pues acá tenemos dos cosas que debemos resolver. Una es determinar si ese niño nace con un riesgo bajo o alto y
al final de todo el seguimiento poder identificar si es un niño sano frente a la infección por VIH o con un diagnóstico confirmado. Entonces acá los aspectos a tener en cuenta son la profilaxis o terapia antirretroviral según como esté indicado, todo el control perinatal que incluye neonatología, infectología y los otros servicios que se requieran, la no lactancia y las pruebas ya diagnósticas, dentro de ellas la más importante va a ser la carga viral, que es el estudio de laboratorio con el cual le hacemos seguimiento a todos los niños menores de 18 meses. ¿Qué preguntas a resolver tenemos con la guía o a repensarnos de nuestra guía? Si la profilaxis es de 4 o 6 semanas en aquellos niños de bajo riesgo, si hacemos un cambio total a terapia presuntiva o vamos a tener un escenario para la profilaxis de 2 medicamentos y otro escenario para la terapia presuntiva, el diagnóstico definitivo menos presuntivo más definitivo que ya les voy a mostrar y el ELISA de los 18 meses. Entonces, en este momento nosotros a los niños que tienen bajo riesgo les hacemos una carga viral al mes, a los 4 meses, y a los de alto riesgo incluimos una al nacimiento. Pero cuando nosotros vemos algunas de las guías como esta de AIDS-Info, vemos que en el paciente de alto riesgo también incluyen una carga viral a los 14 a 21 días y 3 adicionales en los de alto riesgo. Los trabajos que han mostrado que la carga viral en el momento del nacimiento es una carga viral con una relativa baja sensibilidad y al cabo de 2 semanas empieza a mejorar mucho el rendimiento de la prueba en ellos. Y es uno de los escenarios que se revisarán con la guía, pero básicamente en este momento alto riesgo le hacemos al nacer, al mes y a los 4 meses, y en los de bajo riesgo al mes y a los 4 meses. Doctora, 3 minuticos más, por favor. Sí, señor. Las siguientes tema importante pues son las definiciones, la profilaxis, uno o más medicamentos en aquel niño con riesgo de exposición, la terapia presuntiva, que es cuando implementamos terapia triple, o la terapia contra el VIH cuando ya tenemos el diagnóstico confirmado. Solo para recordar, bajo riesgo, cuando tenemos diagnóstico temprano en la mamá, TAR, adherencia y una supresión viral sostenida. Tiene indicación de profilaxis, que sería 4 semanas a la luz de la literatura actual, y terapia presuntiva con alto riesgo, que es cuando no hemos recibido TAR durante la gestación e intraparto, solo se recibió en el momento del parto, estaban detectables, el diagnóstico es muy reciente o fue un parto vaginal no electivo. Recordar que hay algunos medicamentos, que el grupo de medicamentos es muy restringido para los prematuros. Todo el recién nacido que ya hayamos diagnosticado debe recibir terapia triple y a todo hijo de mamá con diagnóstico desconocido debemos empezarle profilaxis mientras la estudiamos. Nuestra recomendación en nuestra guía nacional para alto riesgo es recomendación con 2 medicamentos. Que es básicamente sidobudina por 6 semanas, melanilapina 3 dosis, y la terapia presuntiva durante 6 semanas con terapia triple, sidobudina, lamivudina, melanilapina o raltegravir. ¿Cuándo usar profilaxis de doble, de 2 medicamentos o terapia presuntiva de 3? Realmente es algo que la literatura aún no tiene completamente resuelto. Lo que sí tenemos claro es que entre más alto sea el riesgo, más se sugiere la terapia triple, y si la mamá venía con toda una implementación, pero no logró la estrategia, pero no logró indetectabilidad, es más candidata a 2 medicamentos, además de menos eventos adversos como dentro de porque definitivamente sí se aumenta el riesgo cuando así se esté recibiendo terapia antirretroviral. La recomendación de nuestra guía es durante todo el periodo de lactancia hasta los 12 meses
La suplencia requiere en algunos casos, de acuerdo a los aseguradores, la realización de los de no pos y demás, pero realmente debemos hacer el esfuerzo de poder obtener la suplencia de la leche materna. Y ya para terminar, recordemos que igual así podamos descartar la enfermedad por el VIH a estos niños, los niños expuestos al VIH no infectados son niños que tienen unas condiciones diferentes con un mayor riesgo de mortalidad asociado a enfermedades infecciosas, y esto básicamente tiene que ver porque desde el momento del embarazo tenemos deudas con ellos, debido a que estas mujeres pueden tener problemas nutricionales, problemas de salud de diferentes medidas porque tengan adicionalmente otras comorbilidades, están expuestos a medicamentos todo el tiempo. Ese niño per se ya tiene condiciones de malnutrición, un incremento a exposición de enfermedades infecciosas, ya sean por transmisión vertical o no, y alteraciones de base de su sistema inmunológico. Entonces, dentro de las conclusiones, la transmisión del VIH puede ser en el embarazo, el parto o la lactancia, lo que nuestras acciones deben abarcar desde la prevención de la transmisión a la población en edad fértil, los cuidados del binomio y posteriores al nacimiento. Se debe insistir siempre en alcanzar nuestras metas, trabajemos mucho en la profilaxis, que nos hace falta un poco para lograrlo, y si implementamos todas las medidas, el riesgo puede ser inferior al 1%. Este 2020 ha sido un año complejo, nos ha traído muchos aprendizajes, pero uno de ellos es que no todo es COVID-19. No podemos bajar la guardia, la prevención de la transmisión es posible y la mayoría de las recomendaciones son realmente simples, que las podemos implementar en todos los niveles de atención. Y nuestro objetivo, alcanzar la indetectabilidad, la no transmisión, pero ir más allá, apoyando todo el binomio desde la integralidad. Muchas gracias.